Bueno, empezamos la formación, ¿vale? Sobre el fungible de neonatal y de cepa neonatal, que han venido pues, de hacer gente que votaron como ya ni me acuerdo. Y pues eso. Bueno, yo soy Alma, yo soy la especialista de Hamilton en España y aparte toda mi carrera es enfermera típico neonatal. O sea que esto es mi zona de confort y me gusta mucho ver un bebé y no un de adulto que me pone un poco más nervioso. Y así con mi compañera de Inés. Entonces, soy Inés, soy la especialista de producto de Direx, yo también soy enfermera, pero siempre he hecho un de adultos, así que también he trabajado para los neonatos, pero lo menos. Y bueno, yo quería un poco saber si vamos a enseñar tema infungible y tal, pero si también teníais alguna otra duda, problema y demás con los respiradores. El que está enchufado, que vais a ver que la pantalla grande no tiene enchufación natal, entonces vamos a hacer un poco de entre uno y el otro tipo, enseñarles todo, ¿vale? Si empezamos por la parte de circuitos y calibrar y demás, vosotros trabajáis con el respirador desmontado y lo montáis cuando sepáis. O siempre lo tienes montado y calibrado encima tuyo, ¿no? Y siempre lo calibráis y montáis en el adulto. Sí. Entonces, si te viene un neonato, tienes que hacer el cambio en el momento, supongo, ¿no? Vale. ¿Podéis hablar un pelín más fuerte que al tener el micrófono? Vale. Lo intento. O saca el micrófono. Bueno, en la cama. En la cama. Ya. Entonces, por mi parte, ¿cuál es la diferencia entre el ovuladoral de así, que es la de adulto, y la neonatal en cuanto a peso? ¿Cuándo vais a poner esta? Y tienes te encuentras a un niño grandecito y no lo tienes que cambiar. ¿Y cuándo vas a poner esta? ¿Vale? Nuestra recomendación, si tú lees las cosas, miráis el software, vais a poder ver que en el adulto pediátrico, si yo giro el dialito lo más bajo posible, me permite bajar a 3 kilos de peso corporal. ¿Quiere decir que puedo tener a un niño de 3 kilos ventilado con el circuito al adulto? Sí. ¿Lo voy a ventilar muy bien? Depende de la calibración, todo el tema de espacio muerto, y esa reguladora tiene muchísima confianza, es muy blandita. Entonces, realmente, a ese niño de 3 kilos, si puedes ponerle la reguladora natal, yo se la ponía, ¿vale? Entonces, ¿en qué rango de peso va a ir esta? Desde el bebé más pequeño, que empezamos en 200 gramos, que espero que no os crucéis con muchos niños así de chiquititos en vuestra vida, pero desde el niño más pequeño hasta los 10 kilos de peso, aquí. Y a partir de 10, la de adulto. Porque si en la de adulto pongo a un niño que pese 5 kilos, sí, estoy en el margen que me dice el respirador que puedo, pero a lo mejor vais a tener más retención de CO2 y demás solamente por el intercambio de gas y el flujo vaya y tal, ¿vale? Entonces, aquí la neonatal, desde el niño más pequeño hasta los 10 kilos. Y también una cosa importante es que este conector donde va el tubo endotraqueal solo va a conectar a tubos por debajo del 4. Si ya tenéis a un niño que le está intubado con un tubo del 3, sabes que va a hacer la válvula neonatal. Si le han conseguido poner un 4,5, ya es una vía aérea un poquito más grande y a lo mejor por peso le podéis montar a tu adulto, ¿vale? Hasta aquí más o menos encaja con lo que hacíais en cuanto a pesos. Y sabéis que la tubuladura neonatal va a venir toda ella en una bolsita y me vienen 4 elementos, podríamos decir. La tubuladura en sí, con la válvula, que es la rosa, para decir que es la neonatal, y me van a venir 2 sensores de flujo. Uno es el sensor de flujo que tiene las 2 rayitas, la transparencia azul, que es para el niño intubado, y voy a tener la que solo es la línea azul, que sirve únicamente para hacer CPAP nasal. ¿Vale? La válvula, sabéis que habéis visto que cuando yo pongo, madre mía, la válvula, muchas veces la membrana se puede descolocar, pero siempre tiene que estar la membrana bien puesta. Y cuando ya la pongo en el equipo, si yo pongo una válvula neonatal, pero sí el software de adulto, el respirador me salta una alarma de válvula de falla.
Entonces, siempre cuando tú estás en adulto y le instalas una válvula neonatal, te va a decir válvula expiratoria incorrecta. Y es para que te hagas la idea de tengo que volver a pulsar neonatal. Y aunque ese respirador lo haya calibrado con la calibradora de adulto, lo voy a tener que volver a calibrar estando dentro ya de la pestaña neonatal, que aparece aquí en chiquitito, que como este está enchufado no lo tienen, no os lo podemos enseñar en la pantalla. ¿Vale? Pero en la cámara, eso es. Pues yo hago eso. No, eso no tiene salida de ruido. No se ve, pero aquí arriba pone adulto último paciente y en el que tiene neonatal, más al lateral pone neonatal. Que para que os hagáis una idea, aquí pone adulto pediátrico, sería aquí, neo. ¿Vale? Al lado. Entonces, cuando yo pongo esta válvula, y ahora se le voy a dar el CTP neonatal para entrar. Normalmente siempre tenemos dos calibraciones, ¿no? Estabilidad y sensor de flujo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a instalar la copiadora. Tengo una raya blanca, una línea azul. ¿Cómo sé cuál es cuál? La azul siempre es inspiratoria, siempre. Y la blanca expiratoria. Entonces aquí pongo blanco. Madre mía, con la muñeca. Blanco con la válvula rosa y azul con el puerto azul. ¿Vale? Y para que lo veáis, queda así, azul arriba, blanco abajo. ¿Vale? Por otro lado, estos conitos siempre los tenéis que poner para que estén inclinados hacia adelante y os moleste menos la acumuladora a la hora de tenerlo en la lugar. ¿Vale? Y tengo aquí mis dos tubitos que van a ir. Ajá, filtro. ¿Qué hacemos en una resolución filtro? ¿Coméis filtro o no? ¿Tenéis protocolo de filtros? En los neonatos normalmente para el espacio muerto y esto se usa el micro este o... Vale, si los ponéis exteriores, a poco más siempre. Inspiración, expiración. Inspiración siempre os cubre a vosotros, inspiración cubre a la... Vosotros en la de adultos teníais, en adultos tenéis puestos estos dos en el circuito que yo he desmontado. Trabajáis uno. Antes podíamos hablar con el COVID. Pues como sabéis, es un recurso que pues, el paciente pone siempre el inspiratoria para asegurar que no estáis ensuciando o el respirador y en inspiratoria por vosotros. Porque vosotros ¿Y dónde? Si pones esto, ¿dónde lo pones? En expiratoria. Vale. Tiene un filtro en el mismo tubo, cuando conectamos al tubo, ya tiene un filtro. porque vosotros es con filtro. El filtro, el control, aquí en el expiratorio. Vale. Si ponéis una nariz artificial que tiene filtro, no hace falta ninguno de nosotros. ¿Vale? Si además si estáis poniendo un circuito limpio por cada paciente, estos no me harían falta porque la nariz artificial, como ya es filtro, filtra el aire inspirado y el exhalado. Y ahí estáis protegidos. En el caso de por qué hay que poner los dos, si yo no pongo la nariz artificial y pongo solo filtros, tengo que poner los dos, porque uno, el expiratorio te protege a ti, pero el inspiratorio protege a la máquina. ¿Qué pasa si tú transfieres a un paciente sin el filtro inspiratorio que he puesto y resulta que tiene una infección respiratoria muy contagiosa, un tuberculosis? Este respirador lo tienes que quitar del circuito y tiene que ir a servicio técnico, hay que abrirlo, hay que descontaminarlo, porque el siguiente paciente que vayas a ponerlo tienes un riesgo de contaminación. Entonces es mucho más sencillo poner esto y salvarte, digamos, de problemas que tener que llevar la máquina a que se descontamine por dentro. Que nos ha pasado además hace nada. Sí. Y ya tengo que desmontar el respirador, sacar las células, las válvulas, cambiarlas, con una botella también que se pega a todos los antibióticos. Y claro, aquí tenéis muchos respiradores de transporte, pero allí tienen también pocos y se quedan por semanas. Sí. Entonces, es importante pongáis filtro. ¿Tema neonatal? Pues hay muchísimos pasos muertos. Un filtro de estos no solo el espacio muerto, sino la resistencia. ¿Vosotros los ponéis primero y luego calibráis en equipo o los ponéis sí? Cuando lo hacéis así, el espacio muerto que esto me ofrece, la resistencia, se queda calibrado. Entonces podemos decir que en neo más o menos se compensa y el respirador sabe que estos son 30 mililitros y a la ventilación le añade 30 mililitros más, pero no te los monitoriza, porque lo hace como
por detrás, digamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en NEO realmente el tema de la humidificación es lo más importante. Entonces en NEO sí que vais a poner, no sé si utilizáis el que has dicho, el micro o qué marca de nariz. El problema de esas narices, que normalmente necesitan volumen estirales más altos, y empiezan a funcionar del 20-30 mililitros de volumen espiral, y a lo mejor tenéis un niño que está en 6. Entonces, la pones por intentar ayudar todo lo que puedas, pero son narices que tienen un uso muy limitado. Y luego, al nivel de humedad, empiezan a hacer un intercambio efectivo de humedad cuando llevan 20-30 minutos expuestos en el paciente. Entonces, como muchos sitios de transporte neonatal hacen como cubren este puente de tiempo, es poniendo unas gotitas de salino en el filtro antes de enchufárselo al niño, ¿vale? Y podéis saturar un poquito ese filtro ya con humedad de forma artificial para que cuando tú lo pongas te asegures que tengas más intercambio de calor desde el principio, porque eso es lo principal. Lo ideal sería humidificación activa, pero todos sabemos que es imposible en el contexto en el que estamos tener humidificación activa. Tiene dos humidificadores. Si queréis usar el humidificador, no sé cuáles son las que lo tienen, pero tenéis dos ambulancias. La humidificación activa no está aprobada para su uso en transporte, pero hay muchos sitios que el equipo de transporte en específico ha preferido priorizar tener una humidificación activa y tener, si ya llevas una incubadora que tienes tu batería y te da electricidad, ese humidificador funciona porque tiene electricidad y eso lo podéis hacer, pero siempre es que no está demostrado para su uso en transporte y no hay ninguno en el mercado que funcione para transporte, ¿vale? Entonces, ya lo sé, el Neopod, ¿no? Es el que lleváis una incubadora. Depende de cómo funcionéis, pues podéis usar el Neopod, ya se retira, además, del mercado, y a lo mejor hay un momento en el que dejáis de tener las piezas. Pero ese es un poco el sistema de poner un filtrito de nariz artificial, humidificarlo un poco de forma artificial y ponerlo. Ah, pues que se oye, ¿no? Sí, que es el regular. Yo lo intento. Entonces, hasta ahora tendría el circuito puesto. Siguiente paso, sensor de flujo, que sabéis que es el de las dos rayitas. Sensor de flujo siempre va con la famosa pieza blanca esta para darle la vuelta, que probablemente os digo que siempre la intentéis guardar en algún sitio para que no se os pierda. Se lo dejaré ahí. En boca del paciente solo se conecta en un sentido, por mucho que yo quiera enchufarlo en el sentido opuesto, no va, solo va a enchufar en un sentido, ¿vale? En el caso de que queráis comprobar qué sentido es, el tubo azul está siempre hacia el paciente, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos es imposible conectarlo al revés. Y sabéis que tengo mi final, blanquito y azul, y le das, lo separas y conectas blanco y azul, ¿vale? ¿Cómo haría las calibraciones? Os lo enseño aquí. Tenemos esta pegatina de aquí abajo que pone comprobaciones previas debajo del paciente y vais a tener 3. Estanqueidad, sensor de flujo y sensor de O2. ¿Cuáles soléis hacer? Las dos primeras. Perfecto. Hago estanqueidad siempre para ver que el circuito que yo he puesto está bien cerrada la válvula y no pueda estar ningún problema de que se haya perforado o lo que sea la válvula. Y luego el sensor de flujo precisamente es para calcular todo lo que hemos hecho, para que el respirador sepa qué accesorios le he añadido, qué espacio muerto, qué tubuladura tengo. Cuando paso del adulto al neonatal es súper importante que siempre hagáis la calibración del sensor de flujo. Yo puedo poner el respirador en marcha sin hacerla, pero va a alarmar tanto que va a haber un momento que digas, mira, paro y lo calibro. Pero sobre todo, el espacio muerto de este circuito, comparado con el espacio muerto del circuito de adulto, es tremendo. Entonces ahí siempre priorizar hacer la estabilidad en el sensor de flujo, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero la estabilidad. No mal que tengo asistente. Y os pedís la tapita roja. Siempre, bueno, sabéis que os pone lo de repetir el circuito. A mí me gusta siempre hacerlo con la capa porque luego se queda limpio y estanco. Y simplemente sopla aire. Si fuga, ya muchas veces cuando lo estás haciendo notas que está jugando para algún sitio
Y en los resultados, cuando tengo mis comprobaciones previas, vais a ver que tengo un tic verde o la cruz roja. ¿Qué pasa si tengo la cruz roja? La válvula puede estar mal puesta. A lo mejor incluso la válvula, como es esta de aquí, que es la de adulto, no tiene la membrana porque se me ha caído y no me he dado cuenta. Entonces puede ser que o no haya membrana o esté mal puesta o lo que sea. Puede ser que al conectar los sensores de flujo haya dado un tironcito y se haya quedado desconectado alguna de las bandas, a mí me ha pasado bastante. O que haya alguna fisura en la tubuladura en sí. Fisuras en la tubuladura es súper extraño que suele pasar. Entonces, cuando tienes un circuito que no pasa, siempre comprobar que sean las válvulas. Y si sigue sin pasar, cambiar el circuito. ¿Vale? Luego, tengo la de sensor de flujo. Vale. Sensor de flujo, necesito mi pieza blanca. Mi pieza blanca encaja en este sentido o en este sentido, da igual. Le voy a dar, empieza a sonar, me va a decir, invierta sensor de flujo. Y lo doy cuenta. ¿Alguna vez os habéis planteado por qué le tengo que dar la vuelta? ¿O lo hacemos porque lo dice la máquina y ya está? Si algún día lo miráis, sobre todo en el sensor adulto, se ve muy bien, aquí dentro, donde está este disquito azul, hay una membrana de silicona que se mueve en inspiración y en expiración. El movimiento de esa membrana es lo que mide. Entonces, como el respirador no puede aspirar aire, solo sopla, tengo que darle la vuelta para que esa membrana se mueva en un sentido. ¿Vale? Y lo que hace el respirador, como ya lo sabéis de siempre, empieza a soplar aire hasta que hay un punto en el que sopla la máxima cantidad de aire y para. Ahí es cuando le tengo que volver a dar la vuelta y listo. Y ahora ya está hecho. Y aquí me dice, listo para ir a la paciente, ¿no? Y ahora en las modalidades, os lo voy a enseñar en este grande, aunque no tengo el de neonatos, pero las modalidades... No sé si quieres tener. No, no te preocupes, no. Vais a tener estas mismas modalidades, menos UOPA, menos APTV, menos ASV. Y las mismas siglas se siguen apareciendo en estas dos y aparecerá la NCPAP y la NCPAP-PC. ¿Cuáles son las diferencias entre las modalidades? ¿Tenéis alguna preferencia en concreto? ¿Siempre vais a presión o a volumen? Siempre volumen. Vale. Entonces tengo las modalidades. Seguro que lo sabéis, pero yo las voy a pasar todas, ¿vale? SCMV. Este es volumen control tradicional. Es un volumen control que, como habéis podido saber, es regulado por presión. Entonces, mis curvas siempre tengo el flujo desplegado, nunca es un flujo constante. En caso de pacientes con mucho nivel de obstrucción, puede ser un problema, porque al final nunca llegas a generar una presión pico que supere la resistencia de vía aérea. Y no puedo modificar el flujo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí en la pestañita de más, tengo la presión de rampa. Y podéis jugar con la rampa para sobrepasar la falta de flujo constante. En el caso de que necesitéis una entrega más rápida, subís el parámetro de la rampa y podéis sopesar un poco esa dificultad de pacientes con una vía aérea muy obstructiva. ¿Vale? Y aquí es un volumen control tradicional, donde yo puedo poner mis mililitros por kilo. Siempre os recomendamos que al principio pongáis la altura del paciente. En el caso neonatal va a ir por el peso real para que el respirador te haga ese cálculo. Porque al final en unas prisas siempre es mejor que el respirador te esté haciendo el cálculo y tú digas, vale, quiero 5 mililitros kilo y lo muevas hasta que esto me dé 5, que tener que estar calculando que siempre nos podemos equivocar, ¿vale? Como sabéis, todo se gira así. Y cuando yo lo dejo en naranja, no se ha hecho la confirmación. Siempre tengo que volver a confirmar. Ahora, por ejemplo, veo que estoy en 5,6, pues quiero 5. 5. Y ahora tengo que volver a confirmar y veis que se ha cambiado a amarillo. Cuando se pone en amarillo, significa que el cambio es... Si lo dejo en naranja, nunca se hace. Y en este volumen control, si el paciente quiere respirar, van a poder respirar. Pero se van a llevar una respiración mandatoria. Siempre. Ciclada por tiempo e iniciada por el respirador o por el paciente, pero mandatoria. Luego voy a tener la modalidad SIMV, que es de volumen control, con la intermitente detrás. Entonces aquí, por ejemplo, vais a ver que tengo volumen alti, pero luego tengo un nivel de frecuencia y una presión de soporte. Y eso quiere decir que las respiraciones espontáneas del paciente
Si coinciden en la ventana de tiempo espontáneo, se llevarán en la presión soportada. Entonces, aquí ya tengo 3 tipos de respiraciones. La mandatoria, la disparada por el paciente, que ha sido mandatoria, y la disparada por el paciente en ventana espontánea, que se lleva en la presión soportada. ¿Vale? A lo mejor en neonatos, este es uno de los que podéis usar más, porque a lo mejor lleváis un nivel de sedación, pero siempre quieres no plancharlos del todo por beneficio neuromuscular y demás. Entonces, a lo mejor si tienen, les pones una frecuencia altita y si quieren respirar alguna, se lleva alguna presión soportada, estupendo. No sé muy bien si tenéis en ese sentido un protocolo de una modalidad frente a la otra, pero en mi experiencia el IMV yo lo he usado muchísimo en neonatos. Luego, el VS es volumen soporte, que va a ser lo mismo. ¿Están bien? El volumen soporte. Por ahí sí, ¿no? Sí. También en neonatos el volumen soporte. Aquí a lo mejor esto es lo que vayáis a usar menos, porque ya son espontáneas 100%. Toda modalidad que sea espontánea 100%, cuando no tienen parámetros de frecuencia, siempre voy a tener mi pestaña de apnea activada y si no hay una respiración constante durante X tiempo, salta la apnea. En adultos, la apnea la tenéis por defecto en 20 segundos. En neonatos, la apnea por defecto baja a 10 segundos y el mínimo que lo podéis poner son 5, ¿vale? Es lo mínimo que se puede bajar. Y en ese sentido, cuando el paciente vuelve a respirar, vuelve a la controlada. Y luego voy a tener presión. PCV Plus, la presión tradicional, que es 100% mandatoria. PSIMV va a ser lo mismo que os acabo de explicar en el volumen, que es presión controladas y presión soportadas. Si el paciente respira por encima, son soportadas. Si no, mandatorias. El SPOT es la presión soporte de siempre, toda la vida. Y luego vais a tener las no invasivas. ¿Cuándo voy a usar en neonatos una no invasiva que se llama NIF? ¿Y cuándo voy a usar la NCPAP? Se lo va a dar el tamaño del niño. Y si necesito ponerle una CPAP nasal o una mascarilla de canceles. ¿Cuál es el tamaño de mascarilla de canceles más pequeño que podéis tener? ¿Sabéis? Que normalmente la más pequeña es para por encima de 7 kilos o 1 año de edad. Las J6, que no sé si las lleváis vosotros también en vuestro kit de cosas o por eliminar cosas lleváis menos. Entonces, la CPAP nasal suele ser siempre el tratamiento por excelencia para bebés. ¿Qué voy a necesitar para hacer la CPAP nasal? Mi generador y decirle al respirador lo que quiero. En este caso, si vosotros usáis, aquí veis que pongo la NIF y le doy a confirmar, me permite confirmarlo todo y empezar la respiración sin que yo tenga que hacer nada. Pero en el caso de la CPAP nasal, siempre habéis visto que os saca una pestañita que pone, tienes que cambiar. No se ve. Bueno, ¿se ve? Cuando tengo aquí la CPAP nasal y le voy a pulsar y le voy a confirmar, siempre me aparece esta pestaña, ¿vale? Que me dice que el generador, que esto es la cara del bebé con el generador, y una línea azul que va al puerto azul. Entonces, ahora os vamos a enseñar cómo se cambiaría el circuito, como lo hemos montado para intubar, para hacer no invasivo. Antes de deciroslo, ¿cuál es la diferencia entre la NIF, NIF-ST y NFPAP-PC? NIF y NIF-ST están diseñadas para usarse con la mascarilla, entonces realmente yo no puedo poner una NIF-ST, por ejemplo, y poner el generador de CPAP, porque como el software detecta fugas es muy distinto de una mascarilla completa, nariz y boca, donde si hay una fuga suele ser peri-mascarilla, y es una fuga real, a si pongo la CPAP nasal, siempre hay una fuga por la boca. Entonces el respirador compensa las fugas distinto. Y si yo pongo el generador, pero pongo una modalidad de NIF, voy a ventilar, sí, pero cuando porcentaje de fuga, el respirador está intentando compensar porque el aire sale por la boca del bebé, le va a aumentar el flujo, le aumenta flujo, y al final puedes estar generando mucha más presión de la que necesitas por intentar compensar fugas, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que quitar mi sensor de flujo y ahora esto lo quito y no me hace falta el sensor de flujo. Voy a abrir la bolsita que viene, que pone pressure line o línea de presión CPAP, y viene
dos piezas. Una, que es esta piececita ante blanca, y un cable azul. El cable azul tiene una conexión, pues a donde se lo puede conectar. No puede conectar a ningún otro sitio. Y esto, en el dibujo, cuando yo te voy a hacer la pasar, me pone que va en el pitorrito azul, donde va ese sobreflujo, pues lo pongo igual. Pero ahora aquí tengo un problema, y esto no encaja. Entonces tengo que quitarle la pieza aquí. Ahí está, me quito la pieza aquí, y ya lo puedo conectar, y hago que dos patitas encajen con dos patitas. ¿Dónde va a ir en la línea de presión? En la inspiratoria. Siempre todo azul con azul. Entonces yo ahora tengo una rama blanca, una rama azul, le pongo la línea de presión y el generador de cepado. ¿Vale? Ahora si queréis que esto siempre donde me encanto a las dudas, podéis hacer fotos, lo que queráis, para que lo tengáis bien documentado. Bueno, se hará una infografía sobre Sí, la montaje. perfecto. Y ahí tenéis la conexión, que a veces hay que apretarla, porque como veis que me acaba de pasar, se suele. Y ahora esto, yo tengo que hacer de alguna manera la aplicación al niño. Entonces, viene nuestra magnitud. Cuando yo tengo también, ya está, vamos. Un niño, siempre vais a tener que coger varias cosas. Y yo os recomiendo que lo tengáis junto todo para que no os falten cosas. Porque aquí es cuando empezáis a ser MacGyver, de sacar piezas de distintos sitios. Entonces, ¿qué necesito? La línea de presión que ya me viene con el circuito. ¿Qué no viene con el circuito? Si lo tenía en la mano. Mi generador de CEPA, que ya lo he puesto aquí. Del generador en la misma caja viene esta almohadillita gris que me hace falta para poder apoyarlos en la frente. Voy a necesitar un sombrero. ¿Qué gorrito me hace falta? Depende del tamaño del bebé. Con la experiencia lo sabéis a oxímetro, pero siempre en las cajas del generador vienen estas cintas. ¿Cómo lo mediría? A este niño, o sea, le queda pequeño todos los gorros, ¿eh? Porque pondría de oreja a oreja, por detrás, de oreja a oreja, por delante y hasta donde me da. Y estas cintas tienen su codiguito de colores, entonces yo siempre veo pues, que ha caído en el azul, pues voy a por el color azul. Ha caído en el naranja, en lo que sea. Y siempre ante la duda os recomendamos una talla menos de lo que te dicen, porque el gorro es muy elástico y es mejor que vaya un poquito apretado y seguro a que quede un descuento, ¿vale? En este caso, ¿cómo voy a poner el gorro? A mí me gusta, si tenéis al niño apoyado en la superficie, ahora os lo enseño y demás, poner la mano dentro del gorro, estirarlo así, e ir de atrás, adelante. Y siempre encajarlo bien en la parte de atrás de la nuca. Entonces primero la nuca y luego lo que me quede lo tiro para adelante y debería de cubrir hasta las cejas, digamos. Si se me queda muy arriba, lo tengo que bajar un poquito más. Porque luego cuando yo pongo el acelerador de cepada, la presión, si está muy hacia arriba, se me va a jugar aire por debajo, ¿vale? Y tiene este velcrito que ahora lo voy a quitar. Y estas cintitas que es para cerrar el gorrito, ¿vale? Que eso ya lo sabéis. ¿Qué me hace falta ahora? Ponerle la espumita y el generador de capa encima. Vamos a ponerlo así en plano para que sea sencillo. Le pongo la espumita. Le voy a poner el generador de capa encima. No enrollarse, por ejemplo. Ante la duda, yo esto siempre lo dejo flojito porque luego lo puedo apretar cuando ya tenga puestas las cosas. La mascarilla, en estas indicaciones de la cinta que os he dicho, también me pone los tamaños de la mascarilla y vais a poder ver y medir lo que queréis, ¿vale? Y siempre las mascarillas nasales tienen que ser un poquito más grande que el orificio que vosotros veis y la mascarilla, que está aquí en el tamaño aquí abajo, tiene que ser más pequeña de lo que pensáis, ¿vale? Es decir, a este niño, por ejemplo, no le entra nada en la nariz, pero si yo tengo la cánula nasal, siempre voy a tener una cánula un poquito más grande para que selle bien alrededor de la nariz. Y la mascarilla, quiero que sea justa entre narina y narina, que encaje justa. Si pongo una muy grande, ya entro en el pliegue de las mejillas y por ahí me va a jugar. Entonces, en este caso, como el niño es plano,
no tiene agujeritos, vamos a poner la mascarilla. Que la podéis haber puesto antes ya, antes que yo lo estoy haciendo un poco al revés. Podríais haberla dejado puesta para que cuando ya lo pongáis, ya estáis con el suministro de aire y todo directo, ¿vale? Y ahora tengo mis cintitas, que vienen con el polvo las cintitas. ¿Cómo es mejor poner las cintitas? Paso por un lado, deshago los dos velcros y directamente al gorro. Y ahora en este lado lo vais a ver mejor. Abro los velcros, paso una y directamente con un poquito de tensión al gorro. Tampoco muchísima tensión, simplemente con que veáis que está fija y no fuga, suficiente. ¿Qué os he dicho? Que si esto está muy para arriba, mirad lo que pasa. Me tira la esta arriba. Entonces, siempre bajamos un poquito. Luego, el generador de las patitas donde se engancha, siempre lo podéis poner en distintos ángulos. Y por ejemplo, para la mascarilla va mejor, no sé si lo estáis viendo, poner más horizontal, más plano. Y para la corona nasal lo podéis inclinar hacia arriba para que esté más en diagonal hacia arriba. ¿Vale? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Esto al final es prueba y error y ya está. ¿Vale? Pues si no os habéis dado cuenta, lo que yo me refería es que estas patitas de aquí se pueden mover en ambos sentidos. Entonces, para la mascarilla es mejor que esté así, más horizontal hacia abajo, y para las cánulas nasales, más vertical hacia arriba. Y ahora siempre, cuando ya lo tenéis puesto, podéis ajustar esto para que esté un poquito más apretado o lo que sea, ¿vale? Pues si nos hemos quedado sueltos. Y ya está. Más o menos esta es la aplicación y es muy sencilla. ¿Qué voy a tener en esa modalidad de LCPAP? Aquí, NIF es presión soporte solo. Si yo pongo en la NIF una presión soporte de 0, le da CPAP tradicional. Y NIF ST significa que tengo una frecuencia por detrás y le puedo dar respiraciones, digamos, controladas si el paciente no respira. En la NCPAP tenéis NCPAP o NCPAP PC. O es que sí, es PC. ¿Qué quiere decir? NCPAP solo para autopil o CPAP. Sí, es un cambólico, la verdad. Súper bonito. Ahí. Entonces tenemos en ese pack, voy a tener solo PIP y FIO2. Y luego en el NCPAP PC tengo el parámetro de presión control, PIP, frecuencia y tiempo inspiratorio. Es controlada porque al final yo tengo un sensor de línea de presión, pero no detecta esfuerzo respiratorio, solo detecta cuando hay presión y demás. Entonces no es sincronizada, ¿vale? Y aquí yo puedo poner la presión controlada que yo quiera, puedo poner 15, por ejemplo, para hacer 15. Y siempre las presiones no pueden bajar, se suman. Cuando yo pongo 10 de presión control y 5 de PIP, voy a hacer 15. Siempre son sumatorias. Cuando veáis una modalidad donde la palabra presión, lo que sea soportada o control, tiene el símbolo del triángulo del delta, siempre va a ser sumada a la PIP. ¿Vale? Y en el caso de la CPAP-PC, hay una frecuencia mandatoria. Porque al final es cuántas van a ser presiones controladas y si el paciente respira por encima, no hay ningún problema, pero nunca va a haber una presión soportada, son solo presión controladas con su tiempo inspiratorio, se las entrega cuando toca y en ese sentido no hay una sincronía. Lo bueno que el neonato se adapta muchísimo al patrón respiratorio que le pongas realmente y no suele tener tanta asincronía como te puede generar un adulto. Y más o menos eso es todo lo de la parte neonatal. ¿Dudas? Preguntas. ¿Cómo funcionan cosas que cambian en la neonatal? Cuando yo tengo aquí en el adulto la ventilación en marcha y yo le pulso el botón este que tengo en el lateral de la flecha de O2, os habéis fijado que esto es la preoxigenación y siempre va a la 100% de FIO2. Cuando estoy en el modo neonatos, nunca va al 100%, siempre hace un 25% por encima de la FIO2 que tengáis. Y no es un 25 absoluto, sino es relativo. Es decir, si yo estoy en 50 de FIO2, es el 25% de 50. Entonces, resulta 12,25% de FIO2. ¿Vale? Si queréis, necesitáis
más oxigenación, manualmente vais a tener que subirlo al 100%, por ejemplo. Porque la oxigenación está diseñada para proteger de la hiperoxemia y las posibles retinopatías y demás, está diseñado para que solo os entregue un 25%. Si necesito más y ese niño de repente necesito que esté al 100% de CO2, vais a tener que cambiar de forma manual. El resto de las funcionalidades funcionan todas igual. ¿Qué no tengo disponible en neonatos? La nebulización, el botoncito que tenéis que es el aerosol, que es para nebulizar a través del puerto amarillo, este que tenéis aquí en el lateral. Esa nebulización en neonatos no está disponible. Entonces, aunque tenga el botón, si yo la pulso en neonatos, no va a funcionar. ¿Vale? ¿Qué voy a poder hacer? Utilizar el aerogen de forma tradicional. No sé si usáis nebulización en transporte o si estáis usando algún dispositivo. Los puffs, pues lo podéis seguir haciendo de la manera. No sé si tenéis el adaptador para el día de neonatal, pero se pondría. Si vuelvo a mostrar mi piececita, digamos, si vuelvo a tener aquí mi piececita allí, iría en la goma azul antes de la pieza. Y al final ya sabéis que esto es al final como Lego. Todo va a encajar y todo tal. Todo lo que pueda conectar, si también usáis nítrico en transporte, ¿dónde va a ir el nítrico? El nítrico lo voy a conectar en la salida de la válvula inspiratoria con la flecha en dirección al paciente, pero la línea de presión que necesito, bueno, es línea de desempleado, ¿no? Que necesito, que va a ser muy similar a esto, va a ser una piececita en T con un conector, pues va a ir aquí, en lo azul, también, para que mida el nítrico en donde se entrega, que es la inspiratoria. ¿Vale? Y más o menos eso es todo el neonato. ¿Queréis cubrir alguna otra cosa? ¿Preguntas? ¿Alguna por el chat? ¿No? En el chat no hay ninguna. ¿Vosotros alguno? Llevamos todo el momento. Es difícil de programar los problemas que yo tengo. Y hay cosas muy interesantes que, por ejemplo, me pasaron hace poco, que el respirador, si ya tenéis experiencia con él, lo sabéis, cuando un paciente quiere respirar, le da a dejar respirar. Y tuvimos una incidencia de un equipo de transporte especializado en neonatos que nos mandó un vídeo de cómo el volumen tidal monitorizado pasaba de 3 mililitros a 50, a 4, a 70, y nos decía, el respirador funciona mal, porque cómo puede variar tanto el volumen tidal respiración a respiración. Tener en cuenta que el volumen tidal que aparece aquí en los parámetros grandes monitorizados es el expirado, no es el volumen tidal inspirado. Si yo quiero mirar el volumen tidal inspirado, voy a montar el ejemplo rápidamente. Tengo que, ¿sabéis la pestañita de monitorización que aparece abajo del todo? ¿No os habéis dejado nunca? Y te voy a dar el tiempo. Vale. Así muy rápido, para enseñaroslo, porque esto es algo que me parece muy importante. Y ahora aquí os lo puedo poner en grande. No hagáis lo que voy a hacer yo, que es montar un circuito y ventilar sin hacer nada. Pero vais a ver que, bueno, primera alarma que siempre sale, ¿no? Que es calibración necesaria. Yo no voy a hacerle caso. Y aquí, por ejemplo, podéis ver los triangulitos rosas que el paciente está disparando. Y lo que os digo es que este volumen que sale aquí, pues era mi variante. ¿Qué pasa? Volumen tidal expirado, el respirador lo está midiendo aquí, ¿no? En el sensor de flujo. Si el expirado es distinto porque hay un nivel de comprensibilidad del gas diferente, porque hay una diferencia de temperatura. Cuando el aire está frío entrando al paciente, aunque lo intentamos calefactar, y aire caliente, al final siempre hay una diferencia. Entonces, donde lo voy a mirar es, veis que aquí tengo una pestaña después de monitorización. En esta pestaña de monitorización se me abre un mundo de posibilidades de cosas que puedo mirar. Y hay 3 pestañas, ¿vale? En la primera pestaña siempre me sale VT expirado, presión pico, presión media y volumen minuto, por ejemplo.
y el carga que estoy dando con el litro kilo si he puesto el peso de forma correcta. En la pestaña número 2 tenéis tiempo inspirador. Tenéis tiempo inspiratorio, por ejemplo, la frecuencia espontánea. O sea, una vez tenéis una duda de, oye, estoy disparando algo, frecuencia espontánea, y los flujos inspiratorios y volumen viral inspirado. Esto es lo que realmente el respirador entrega. Entonces, cuando vosotros veis que en el expirado te sale una diferencia muy grande y yo tienes pautado 400 mililitros y en el VTE te salen 200, pues ahí estás perdiendo 200 mililitros por algún lugar. Puede ser que esté mal calibrada la tubuladura. Puede ser que le haya puesto esto más un tornugado más un no sé qué, que me suponga muchísimo espacio muerto y no he calibrado. Y ahí es donde esté la pérdida. ¿Cómo sé cuándo es una pérdida real? En la curva de volumen. Sabéis que el respirador siempre compensa todo lo que puede y nunca lo voy a ver en la curva de flujo, solo lo voy a ver en la curva de volumen. ¿Esto lo tenéis así, donde el flujo sale arriba y la presión en medio? Vale. Entonces, siempre la clica por mitad de volumen es donde vais a poder ver el tal. Como yo no le he calibrado el sensor de flujo, pues no me está dando casi mis curvas, ¿vale? Y por otro lado, una cosa muy importante en la monitorización es la pestaña número 3. ¿Qué voy a encontrar en la pestaña número 3? Cosas que me parecen interesantes, como la autospin, la confianza, la resistencia, la presión meseta y la driving pressure, la presión de trabajo. Intentáis aplicar protocolos de protección pulmonar, sobre todo en pacientes que podáis tener, que puedan venir con neumotoras, que puedan tener algún tipo de neumonía, infección respiratoria y tal. Siempre tenemos nuestros parámetros de protección pulmonar, que es mantener una meseta por debajo de 30, aquí la tengo calculada. En el respirador no puedo hacer pausas inspiratorias como habéis podido ver. Entonces me tengo que fiar del cálculo matemático que me hace el respirador que me da aquí. Y luego la presión de trabajo. La presión de trabajo me dice entre meseta y pic cuánta presión le estoy entregando al pulmón. Y quiero que siempre esté por debajo de 14-15. Entonces en este caso podríais saber que en este paciente esa presión de trabajo que me está en 18, puedo estar generando toda la pulmonar y puedo bajar el volumen si puedo, o le puedo subir un poquito la PIB para compensar, ¿vale? Y luego otro parámetro que sale aquí en la pestaña número 3, para pacientes que llevéis despiertos, que probablemente sean muy pocos, es T01 y PTP, que son parámetros que hablan de la actividad espontánea. T01 es el esfuerzo respiratorio, ¿vale? Me habla un poco de neurológicamente si el paciente tiene disparos para respirar. Y la PTP es del trabajo respiratorio, ¿vale? Y esos son parámetros interesantes que los tenéis por ahí también. Que bueno, en el contexto vuestro de transporte probablemente no sea un contexto que lo vayáis a usar mucho, pero bueno, os lo he cumplido un poquito porque eso me pasó. Entonces, en el caso este que os digo, que pasaba el volumen viral de 5 a 20, era que el respirador, cuando él quiere que el paciente respire, respira. Entonces, si no estaban contando con el esfuerzo respiratorio del niño y el niño estaba respirando, pues tiraba por parte del volumen tidal y es cuando el volumen tidal era monitorizado más bajo, pero luego la siguiente instalación era más alto porque había generado su propio esfuerzo respiratorio y estaba exhalando más aire de lo que estábamos poniendo. Entonces siente un poco, cuando veis una alarma extraña o algo raro, si se puede, porque no siempre se puede, tener esos 2 minutos de mirar las curvas, analizar lo que está pasando. Y en este caso necesitaban más sedación. No era un problema del respirador, era un problema de sedación. ¿Vale? Entonces, poner un poco, a veces nos enfocamos solo en una cosa y verlo desde otra perspectiva y alejarnos y ver si podemos encontrar una solución de otra manera. Pero por mi parte os he dicho todo lo que tenía que contar. No sé si queréis contar alguna cosa más. ¿Preguntas? ¿No? Os voy a pasar para que hagáis un registro, que es para que a mi empresa sepa que yo he estado aquí con vosotros. Os lo voy a poner también aquí con el móvil, es un código QR que podéis escanear y simplemente tenéis que poner, por tanto, para que podéis poner, si lo puedes compartir el link por el chat, perfecto. Simplemente tenéis que poner vuestro email, vuestro nombre, la organización, que probablemente no está nada de entonces podéis otro
¿Y puedes poner todos 61? Tienes que ser muy rápido, pero te cansas muy poco. Yo tenía una compañera que le daba los masajes a los niños así. En vez de así, claro, pues, para que no se le pongan si se daño en los dedos, siempre hacía pava. Y es verdad que la tiene muy bien. En el hospital y como otro. Pues no, exacto, en el campo del hospital podéis poner otros y poner el 061 y yo ya sé de dónde venís. Y recibiréis un certificado de asistencia. Os va a pedir qué tipo es, que es el Hamilton D1. Bueno, Sí, el 18 goles pues era... va a pedir eso, 061 lo podéis rellenar. Ah, no podéis mandar el link directamente desde el móvil. Cuando lo escaneas, se te abre, compartir y escribir. ¿Sabes? Copiar el link. A lo mejor. Por si lo quieren hacer desde el El T1. TT1. T1. Es de Teruel, punto. Ahí, eso es, perfecto. A lo mejor es un poquito más sencillo. Para los que estáis en casa. Esto es montaje y funcionamiento. Montaje y funcionamiento, eso es. Y sobre todo, por ejemplo, en la CEPAP nasal, ¿hacéis mucho surfactante, por ejemplo? ¿Que lo entregáis vosotros? O... Es la que la mesa secundaria no se dedican a la radiología, son los de hospital. Y nosotros lo que no podemos sacar es Ya, bastante tiempo lleva. El tema de la introducción del material es sobre todo por Ibiza y Menorca. Ellos sí que suelen hacer los servicios primarios y tal. Y como la autopv tarda más en llegar, por eso pues sobre todo el introducir el tema de la Tenemos que buscar fechas y lo que tengamos hechos, pues iremos a Ibiza y la damos aquí. Sí, el problema es que por nuestra parte, Hamilton, tenemos muy poco material específico solo para neonatos, sinceramente, hay muy poquita cosa. Entonces sí que creo que tenemos que ser un poco más proactivos por parte de la empresa en generar más material y que ante la duda pues, podáis ver un vídeo rápido de 2 minutos de cómo se usa la PUC. Entonces eso es algo que estamos intentando trabajar nosotros, de hacer algún tipo de código QR que te lleve directamente a un vídeo y que tengas puesta en marcha calibración en el CEPAP, por ejemplo, y que lo tengáis más acceso rápido, porque a lo mejor yo ahora os lo explico y queda muy claro, pero no lo tienes que hacer hasta dentro de un año. No obstante, nosotros líderes ya tenemos sus vídeos hechos. Sí, pero es verdad que son largos, ¿no? Yo de todas maneras podemos hacer un aporte o hacer una edición. le he dejado fechas. Juanmi. Se las paso de para que luego me envíes y lo he hecho en todos los ejemplos, tanto desde este, con el niño intubado no vais a tener tanta cosa, pero lo he hecho desde este ángulo en CEPAP y el ángulo de bebé para que en un momento dado se lo puedo pasar a Jorge o lo paso a vosotros y que tengáis la foto de esa fecha. Lo veis y ya claro, se tiene que considerar. Porque una vez que tengáis al niño ya con la CEPAP, vais a tirar seguro. Perfecto. Un placer. Dar las gracias a... No, nosotros por el tiempo. Y nada, acordaremos la sesión en estos días, ¿vale? Muchas gracias a todos por asistir y disculpa por el audio. Te falta un micrófono en tu feed, como los de los TikTokers.